Que Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Nuevamente aquí estamos en esta hermosa mañana para continuar compartiendo mensajes que encontramos en la palabra de Dios, que son tesoros para nuestra vida, que son tesoros para nuestro desarrollo, para enseñarnos cómo vivir y encaminarnos por el buen camino, el camino que nos lleva hacia la eternidad con el Señor. De eso se trata todo esto, mi hermano. Antes de entrar en el tema que nos va a ocupar en esta mañana, les invito a que oren, se unen conmigo para orar. Vamos a pedir al Señor su dirección en esta mañana. Padre mío, nos unimos, Padre Celestial, primeramente para darte gracias por este privilegio que nos das de tener tu palabra en nuestras manos, cosa que no todos les es dado, tener esta bendición, Señor. Pero tú nos has querido dar en abundancia tu palabra. La escuchamos, la leemos, está en nuestra mente, está muy abundante esta bendición que otros quisieran tener. Estamos conscientes de eso, Señor, y queremos apreciar estas bendiciones que de tu mano nos han llegado y nos siguen llegando. No queremos tomar por hecho, Padre mío. Te pedimos una vez más que unjas mis labios y que unjas los oídos de mis hermanos que han de escuchar en esta mañana o en otro día lo que se habla, lo que se transmite por esta radiodifusora, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Queremos en esta mañana tocar sobre estas palabras: decisiones que forjan. Decisiones que forjan. Este es nuestro tema en esta mañana. Les pedimos su atención para desglosar un poco sobre lo que la palabra del Señor nos aconseja sobre forjar. Quiere decir, sobre esta palabra forjar. Déjenme le doy unos sinónimos de la palabra para que amplíe nuestro entendimiento sobre lo que quiere decir la palabra forjar. Metalurgia, en metalurgia es trabajar metales, fraguar, moldear, labrar, fundir. Creación, en el tema de la creación, o sea, de crear algo, cabe aquí en los sinónimos construir o formar. En crear algo, construir, elaborar, conformar, establecer, fundar. En lo que toca a la invención, o sea, imaginar o tramar, idear, imaginar, concebir, maquinar, proyecta. Todos estos sinónimos, y hay muchos más, nos deben de dar una noción o una idea de lo que significa y cómo es que esto encaja con lo que vamos a tocar en esta hermosa mañana. Una de las 7 cosas, entre otras, más bien 7 cosas entre muchas otras, que nos forjan, que nos moldean, que nos forman, están los amigos. Dice un dicho muy mexicano: dime con quién andas y te diré quién eres. Creo que todos sabemos ese refrán. Dime con quién andas y te diré quién eres. Los amigos nos forjan. Lugares de frecuencia donde vamos seguido, eso también tiene influencia en nuestra formación. El ambiente escolar, o sea que ahorita es un problema grande en el cual muchos muchachos entran con su mente inocente, unos más, otros menos, a las escuelas y salen expertos, no en matemáticas, sino expertos en la maldad, en muchas otras cosas que allí en el ambiente escolar se giran y van forjando, van formando, van cambiando las vidas de los jóvenes y aún de niños, porque este problema no está segregado en la escuela alta, sino que aún en las escuelas más elementales
también allí está surgiendo, está sucediendo este problema de niños que están siendo forjados, cambiados. Otra cosa que nos puede forjar es la carrera, o sea, el oficio. Alguien escoge una carrera sin considerar qué clase de carrera, qué va a pedir de él, qué va a demandar de él o de ella, a dónde lo va a llevar, a cuáles ambientes va a tener, en cuáles ambientes va a tener que participar. Todo eso lo va formando, lo va forjando. Estamos usando la palabra forjar para ilustrar la fuerza de algo que se forma. Se usa el martillo, en este caso, en lo que toca a la palabra forjar, se usa el martillo, se usan las temperaturas para hacer blando el fierro y darle forma, cambiarlo, moverlo. Y eso es lo que representa esto que estamos hablando. Los ambientes, las amistades, la carrera, los lugares donde vamos, el ambiente del trabajo también. Hay trabajos, hay empresas de trabajos en los que existen ambientes destructivos de matrimonios, que destruyen matrimonios, destruyen familias, porque el ambiente está corrompido, corrupto. También otra cosa que forja, que forma, es el cónyuge. ¿Con quién se une? ¿Con quién se casa? ¿Qué clase de persona? ¿Qué problemas, qué hábitos, qué vicios, qué problemas trae aquella persona? Fuere mujer o hombre, en lo más frecuencia es el hombre el que contribuye más fuerte a un forjamiento de la esposa, porque él es el que tiene la palabra más fuerte en el hogar. Entonces, si una esposa que quiere servir a Dios, pero se junta o se casa con alguien que no tiene grande interés en servir a Dios, tarde o temprano, si Dios no cambia aquel hombre, aquella mujer se va a ir formando, forjando de acuerdo a su esposo, no al revés. Por eso estamos tocando estos puntos, para que nos haga pensar. Si usted tiene hijos o hijas y están todavía en un estado de poderlos informar y poder ayudarles a escoger, porque estamos hablando, como dije al principio, sobre decisiones que tomamos, decisiones que forjan. Y también la última, pero en la lista, pero no la última en lo demás, porque es larga la lista de las cosas que nos pueden forjar o formar. La número 7 es comida espiritual. En otras palabras, ¿qué comida espiritual estás comiendo, consumiendo? Si tú eres un hijo de Dios y consumes pura gozo, pura alegría, ahorita hay muchos movimientos que empujan el mejoramiento físico, el mejoramiento económico, y buscan las bendiciones sobre todo lo demás, y forjan y cambian las mentes de muchos cristianos que esperan de Dios lo que no les ha prometido, lo que no les ha garantizado. Entonces, cuando no lo reciben, ¿qué sucede con aquella persona, aquel hijo de Dios? Se confunde y en muchos casos avienta toda la basura y se regresa a donde andaba, porque le dieron mala comida espiritual. Le sirvieron platillos de comida contaminada con cosas que la palabra del Señor no dice, sino que unas se han malinterpretado y otras se han inventado, así a lo descarado, inventos de doctrinas. El apóstol Pablo profetizó y dijo y nos anunció que tuviéramos cuidado
porque iban a venir doctrinas de error y de demonios. Así los llamó. Así llamó ese tipo de doctrinas destructivas, doctrinas que no te preparan para la prueba que Dios quiera que llegue a tu vida, a mi vida, para forjarnos a su imagen. A su imagen. ¿Y qué es lo que se sirve? ¿Qué es lo que se habla en estos círculos cristianos? Dice aquí la primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios. Y en la segunda carta también habla de tiempos peligrosos. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 1, dice: y estos también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Dice el verso 2, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Y luego le dice: a estos evita. O sea, ten cuidado, no te juntes con personas que traen otros intentos, porque te van a forjar, te van a cambiar. La palabra de Dios nos dice lo siguiente acerca del arte de decidir adecuadamente. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyeres los mandamientos del Señor vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Estos datos los encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, verso 26 al 28. Desde el tiempo antiguo, el Señor empezó a avisar, empezó a dar palabras de alarma. Escoge lo bueno para que te forme, seas formado en una persona confiable, recta, justa, madura y anivelado en tu mente. Todo esto, mis hermanos, el Señor nos lo provee por medio de su palabra, por medio del ambiente de Dios, por medio de caminar y platicar con Él. Caminar es vivir con Dios. ¿Y cómo se vive con alguien si no platica, si no lee su palabra, que son las palabras de Dios para nosotros? Y la oración es nuestras palabras para Él. Es un camino de doble sentido, no nomás de aquí para allá, sino no nomás de allá para acá, sino también de aquí para allá. Estos dioses ajenos son las decisiones basadas. Esto aplica a nosotros los gentiles, mire, en muchas formas. Dice, estos dioses ajenos son las decisiones basadas en deseos personales que se levantan contra la voluntad de Dios. Son deseos que nublan, opacan y reemplazan las buenas conversaciones en la vida del Hijo de Dios. Fíjese bien, lo que hace, lo que decide, todo eso tiene resultados, tiene un final. No se quedan colgando en el aire aquellas decisiones, sino que vienen con resultados. La palabra de Dios nos dice que debemos ser transformados por medio de la palabra de Dios, por medio de su palabra. El Señor nos lo dice por medio de Romanos 12:2, por medio de su apóstol, nuestro apóstol, el apóstol Pablo.
Y lo dice de esta forma: y no os conforméis, o sea, no te formes a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Les invito a que lo lean personalmente allí con cuidado y con la luz de Dios sobre nosotros, para que podamos mirar lo que está detrás de cada palabra que encontramos en el santo libro de Dios. Proverbios 14:16 dice lo siguiente: el sabio teme y se aparta del mal, mas el necio se arrebata y confía. ¿Quién es el sabio? ¿Quién es el sabio? El que ha dejado que la palabra de Dios, que Dios lo forje para entender, para estar alerta, para saber cuando hay algún peligro y huir de él. Sin embargo, el que no quiere ser influenciado, ser forjado por Dios, dice que se convierte en un necio, se arrebata y confía, y cae en el engaño, cae en la trampa de Satanás. Son muchas las trampas del diablo, por cierto. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Proverbios 27:12. Oigamos la palabra del Señor, tomémosla a consideración, a meditación, para que podamos ser sabios en nuestras decisiones. En todo caso, la regla de oro para esto es: pon asimismo tu delicia en el Señor, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Una vez más, dice el Salmo 37, verso 4, en todo caso, la regla de oro para esto, ese es mi comentario sobre este versículo que vamos a leer nuevamente. La regla de oro para esto es: pon asimismo tu delicia. No nomás tus ojos, no tomas tu atención, sino tu delicia. O sea que lo saborees, que hagas amistad con la voluntad de Dios. Y aunque a tu carne sea un poco incómodo en muchas ocasiones, aún así, cuando te deleitas en ella, tu espíritu, tu alma, tu corazón se deleita. El interior, aún, vuelvo a decir, cuando tu carne esté quejándose, esté rechazando aquello, de todas maneras tú puedes deleitarte en el Señor. Y deleitarse en el Señor es deleitarse en su ley, en su palabra, en su forjamiento espiritual sobre nosotros. Y Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿Qué quiere decir que te dará las peticiones de tu corazón? ¿Quiere decir que te dará todo lo que se te antoje, se nos antoje? Claro que no. Porque cuando alguien se deleita en el Señor, créanmelo, sus peticiones cambian, sus deseos cambian. Ya no va a desear lo mismo que cuando está involucrado en sí mismo y todo lo que quiere es: dame, 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 yo quiero esto, quiero lo otro, quiero un carro nuevo, quiero una casa nueva, quiero más dinero, quiero. Cuando te deleitas, nos deleitamos en el Señor, ya no va a estar girando esa fuerza de egoísmo en nosotros. Se va a debilitar. Siempre va a estar en nosotros mientras vivamos, pero cuando entra la fuerza, la corriente de Dios, del forjamiento de Dios, esas necedades se van hacia abajo y están comprimidas, están controladas por la influencia, por el forjamiento espiritual de Dios sobre nosotros. Dice Santiago 1:2-4: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Mas tenga la paciencia perfecta su obra,
para que seáis perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa. Fíjese vea todo lo que va acomodándose en nosotros cuando nos dejamos forjar por la voluntad de Dios. Se forma la paciencia en nosotros. En medio de la prueba, en lugar de desesperarse, aventar y decir y maldecir en las tentaciones diversas, o sea, en las pruebas que Dios permite que venga a tu vida, a mí, en medio de todo eso, si estamos con el Señor, si estamos permitiendo que Dios nos siga forjando, va a salir paciencia y se va a perfeccionar aún más esa paciencia. Y para que hacernos cabales, o sea, hacernos sabios, hacernos de la medida correcta para que podamos vivir esta vida conforme a la voluntad del Creador de todas las cosas. Proverbios 1:5 dice lo siguiente: oirá el sabio, o sea, el forjado por Dios, y aumentará el saber. Y el entendido, o sea, el forjado, adquirirá consejo, o sea, entendimiento, sabiduría. Y qué necesario es, qué necesaria es esa virtud, mi hermano, mi hermana, que esté operando en nosotros, porque por naturaleza somos de aquí de abajo, dijo el Señor, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Y nosotros, como somos de abajo, nuestra tendencia es desesperarnos, y todo lo que relaciona y que entra con la desesperación abre la puerta a muchas cosas, porque queremos, dijo alguien, quiero paciencia y la quiero ya. No sé si alguien entiende la broma detrás de esto. Quiero paciencia y la quiero ya. No, Señor, la paciencia no va a llegar ya, va a llegar con paciencia, porque en ese término, en esa trayectoria de adquirir paciencia, vamos adquiriendo otras cosas de mucho valor. Dios es tan sabio, es la sabiduría misma el Señor, y Él sabe cuándo nos da, qué tanto nos da, cómo nos da, porque hay gente que recibe más de lo que puede manejar, y en lugar de que sea su bendición, en lugar de que eso sea bendición para él, se torna en una maldición. Increíble, ¿verdad? Será para alguien el pensar que una bendición se torne en maldición. Sí, sí lo es, sí sucede. El Señor mismo dijo, yo no os juzgo, mi palabra juzgará en aquel día. ¿Y cuál palabra? La misma palabra que nos da vida. Fíjese bien, la misma palabra que nos forja a su voluntad. Si no te dejas forjar, te vas a convertir en un monstruo espiritual, en una persona que no se puede avenir con nadie, por ejemplo, que no tiene control de sus sentimientos, de sus acciones y todo aquello, porque está resistiendo el forjamiento espiritual de Dios. El Señor quiere poner su carácter, sus atributos y todo aquello que Él tiene para irnos convirtiendo a su imagen y a su semejanza. Y si no aceptamos, vamos a convertirnos en algo muy, muy raro, muy, ¿qué se le puede decir? Hasta faltan palabras para decir ese cambio tan horroroso en muchos casos. Hay gente que ahorita anda por las calles y tuvo un tiempo en el que no tenía que andar por las calles. Drogadicción, alcoholismo, eso tuvo su principio, pero muchos de los casos fue rechazo de las reglas de Dios, las cuales nos forjan.
nos cambian, nos forman, nos elaboran, nos convierten en gente dócil, gente sabia, gente que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. El Salmo 32, versículo 8 dice lo siguiente: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué quiere decir? El arquitecto te está diciendo a ti y a mí: yo me comprometo en que entiendas. Te voy a dar el entendimiento que necesitas y te voy a enseñar cómo usar ese entendimiento. Te voy a mostrar el camino por donde tú debes andar. Y sobre ti fijaré mis ojos. En otras palabras, vas a estar bajo mi cuidado. No nomás te voy a estar martillando y cortando y quitando lo que no debes de tener no. Ahí voy a estar contigo. Te voy a acompañar. En los momentos oscuros de dolor, en el que duele el forjamiento, el martillazo, aquel aparato que pule, que tumba aquello que está salido del lugar. Duele, causa dolor a nuestro ego, a nuestro espíritu, nuestra alma. Pero el Señor dice: sobre ti fijaré mis ojos. No vas a estar solo, ahí voy a estar contigo. Y en ese dolor, cuando estés pasando por ese forjamiento y el dolor que causa, ahí voy a estar, no vas a estar solo, y te voy a ayudar. Mire lo que dicen los rabinos: haz buenas decisiones para no lamentarte mañana, para que no te lamentes el día de mañana. Revisa, pregunta, examina, inquiere y analiza las decisiones primeramente delante de quien te formó. Esto es lo que dicen los rabinos. Mire, llora hoy para que rías mañana. Una vez más, llora hoy para que rías mañana. Trabaja hoy para que descanses mañana. Ven ustedes la sabiduría del que está dispuesto a dejarse formar con Dios, aunque le duela ahorita, pero ya cuando el forjamiento esté en su proceso y ya que se acabó lo más difícil de los cambios, entra en una bendición tan tremenda que aún dice nuestro anciano en su canto: las veces que la prueba has puesto en mi camino, en vez de ser derrota, han sido bendición. La prueba se convierte en bendición cuando ya el forjamiento está en proceso. Ya lo más difícil ya nos quitó esto, lo que resaltaba más ya quitó lo otro, aquello, y ya estamos en paz con la voluntad de Dios. Estamos en paz con el cambio nuevo, y al rato ya no nomás es algo que tuve que pasar, no, sino que volteamos, nos paramos en el espejo de Dios, nos miramos y nos hace llorar la transformación de aquel forjamiento. Mi hermano, déjate forjar, dejémonos forjar por Dios, que sabe cómo la perfecta medida que debemos de tener. La perfecta medida que debemos de tener, tú y yo, cada uno en su lugar, cada uno como Dios determine. A unos les pide esto, a algunos los permite pasar por esto, a otros por otra cosa, y cada quien es algo diferente. Todos vamos a ser probados. La prueba tiene que venir, es parte de la aceptación de nosotros o de la aceptación de Dios hacia nosotros. Tiene que venir esa incomodidad de nuestra carne, la que no quiere y lucha y se revela. Pero cuando ya llega el cambio, mi hermano, mi hermana, cuando ya llega el cambio,
empezamos a deleitarnos en Él, empezamos a disfrutar lo que al principio rechazábamos y ahora se nos hace tan sabroso y nos preguntamos por qué batallé tanto para aceptar esto. Mire parte del cambio. Aquí lo miramos en Gálatas capítulo 5, verso 22 en adelante. Dice: mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No tiene que forzarlo ya. Ya no tiene que usar la ley porque ya se formó y sigue formándose, sigue transformándose, pero ya pasó lo mayor. Así es de que mis hermanos, les pido en el nombre del Señor que nos permitamos y seguir siendo formados a la imagen de Dios. Dios sea con cada uno de ustedes, mis hermanos, y regresamos en la siguiente ocasión, si Dios nos lo permite. Gracias por su amable atención. Este es su programa Alumbrando Nuestro Camino, su amigo y hermano Felipe Nava, aquí con nuestro pastor Efraín Valverde III. Dios sea con cada uno de ustedes, es nuestro deseo y nuestra oración.